8:23, Felipe. Usted no se imagina lo que yo me he conmovido con la historia de Alejandra Montoya y de María Antonia Guerra Montoya, mamá e hija, que estuvieron 4 meses detenidas por ICE en Estados Unidos. María Antonia tiene 9 añitos, Felipe. No sé si usted ha visto las cartas, la carta que escribió estando en custodia. Ahí la estamos viendo. Es una historia muy conmovedora, Felipe, porque muestra la deshumanización que hay detrás de políticas migratorias como la que hoy está emprendiendo el gobierno de los Estados Unidos. Es una historia y una carta muy sentida. Mire, pinta incluso a la mamá, se pinta a ella y pinta a la mamá. Yo soy María Antonia Guerra Montoya y estoy hace 113 días en detención. Extraño a mis amigos y siento que me van a olvidar. Estoy aburrida aquí. Ya extraño mi país y mi casa. Vine de vacaciones por 10 días y me entraron a una oficina de ICE. Un oficial me interrogó 2 horas, sin mi mamá. Yo viajaba con azafata porque mi mamá vive en Nueva York. Ellos solo querían arrestar a mi mamá porque mi mamá no tenía documentos para vivir en Estados Unidos. Lo que hay detrás, Felipe, de todas estas historias son dramas humanos que incluso no respetan niños. Imagínense una niña de 9 años viviendo un drama como estos, Felipe. 113 días en un centro de detención. No, es una historia dramático. dolorosa. No, sí, ahí sí que puede uno decir, pues no, es dramático, ¿no? Es muy complicado, Juan Camilo. Esta historia ha conmovido, como en su momento nos conmovió la historia del niño ecuatoriano Liam Conejo. Sí, Liam Conejo Ramos, correcto. No es inusual los casos o los hechos de brutalidad y de malos tratos a los migrantes por parte de la agencia migratoria ICE y también las denuncias en contra de los centros de detención migratoria. De hecho, no son únicamente por parte de latinos, sino que incluso ciudadanos de otros países. Por ejemplo, hay casos de un ciudadano irlandés que ha presentado denuncias en contra de los tratos en este centro de detención. Lo particular aquí es que lo sentimos más cercano por cuenta de esta carta, una serie de cartas que fueron dadas a conocer por el portal ProPublica, donde son 8 cartas de niños escritas desde un centro de detención en Texas, el centro de detención de Dilley en Texas, y 2 de esas cartas corresponden a niñas colombianas. Una es escrita por María Antonia Guerra Montoya, que es a la que ustedes hacían referencia, en la que naturalmente cuenta o relata más bien cómo se siente o cómo ha sido el tratamiento en contra de ella en ese centro de detención en Dilley en Texas. Denuncia malos tratos, dice que no la permiten ver a su mamá, que los oficiales la maltratan y pide: yo en Dilley no estoy feliz, por favor sáquenme de aquí a Colombia. Pues María Antonia fue detenida tras un viaje a los Estados Unidos. Ella iba a Disney para vacaciones, la detuvo la agencia migratoria ICE, iba tan solo por 10 días de vacaciones a Florida. Y bueno, el caso de su madre es que ella particularmente se había casado con un ciudadano estadounidense y solo estaba esperando que le aprobaran su residencia permanente. Es uno de múltiples casos, de miles de casos en Estados Unidos que han despertado múltiples denuncias y también el reclamo de mayores derechos para las poblaciones migrantes que se encuentran detenidas aquí en este país, Ricardo. Juan Camilo, gracias. 8:26. Alejandra Montoya es la mamá de María Antonia Guerra Montoya. Son las protagonistas de esta historia. Ya están en Colombia, están a salvo en Medellín. Alejandra, buenos días. Hola, buenos días a todos. Alejandra, ¿cuándo regresaron a Colombia? Exactamente, aterrizamos el 6 de febrero en Bogotá. Es decir, hace menos de una semana. Sí, señor. ¿Usted cuándo se reencontró con su hija, con María Antonia? No, nosotras fuimos detenidas el mismo día, el 2 de octubre del 2025. Mi hija fue detenida dentro de las instalaciones del aeropuerto. Sí. Y a mí me llamaron, yo estaba en llegadas internacionales esperando que el auxiliar de vuelo me entregara a mi hija, y pues me llama Aiza a decirme: ven, te vamos a entregar la niña acá en la puerta 8. Y en ese momento ingreso, soy detenida, y aproximadamente 2 horas después mi hija y yo somos puestas en una celda de custodia dentro de las instalaciones de ICE en el aeropuerto de Miami. ¿Su hija llegó a Miami inicialmente? Sí, señor. Sí. ¿Usted vive en Nueva York o en Miami? ¿O vivía en Nueva York o en Miami, Alejandra? En Nueva York.
En Nueva York. El viaje a Miami era simplemente las vacaciones del receso de mi hija. Sí. ¿Su hija vive en Colombia? Sí, señor. Sí. ¿Y cuál era su estatus en Estados Unidos, Alejandra? Mi estatus, por así llamarlo, porque realmente esto no es un estatus hasta que no te hagas residente, es un tema de espera legal por matrimonio. Espera legal por matrimonio, pero estaba en condiciones... Tiene tecnicismo. Claro, pero sí. Digamos, ¿usted era sujeto de persecución por parte de ICE bajo ese estatus? No, legalmente no, porque este proceso que tú haces ante UCIS, después de haber un matrimonio, te permite estar legalmente dentro de los Estados Unidos mientras se resuelve el tema de tu residencia o mientras te llegan tus papeles, como diríamos coloquialmente. Claro, y entonces, ¿bajo qué argumento la detiene ICE? No, simplemente el argumento es que me vaya a esperar los papeles a mi país, que eso no es un estatus legal y que voy a ser detenida, o si quiero firmar una deportación voluntaria. No. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en el aeropuerto de Miami? En el aeropuerto de Miami estuvimos aproximadamente unas 48 horas mientras fuimos trasladadas al centro de Dilley en Texas. Y ahí estuvieron los 128 días adicionales, más de 4 meses. Sí, señor. ¿Y estuvieron siempre juntas? Sí, señor. Hubo un periodo en el que me hospitalizaron de urgencia por un problema que se complicó en mis riñones dentro del centro, y ahí nos separaron. A mí me llevaron al hospital y la niña quedó 100% bajo custodia de los oficiales mientras yo estuve hospitalizada. Sí, Alejandra, ¿hace cuánto tiempo vive usted o vivía usted en Nueva York? Hace más de 7 años. Yo llegué a Nueva York en septiembre del 2018. Sí, ¿y en qué momento se casa? Tras una relación que llevo con mi esposo hace más de 5 años, decidimos casarnos en octubre del año 2023. Usted le explica eso a la gente de ICE, que usted está casada, y aparte de decirle o de darle las dos opciones, ¿qué más le dice? ¿Qué argumento le da cuando usted le dice yo estoy casada con un norteamericano? La respuesta de él, eso es un derecho de él, el ciudadano es él, tú eres una inmigrante. ¿Y su esposo dónde está? ¿Su esposo se hizo presente en ese momento cuando usted y su hija son capturadas, son detenidas en Miami? Claro, él estaba en el aeropuerto porque era un viaje familiar. Lo que pasa es que nunca lo dejan ingresar, no dejan que ingresen abogados, no nos dejan hablar. De hecho, nunca pude tener una representación legal hasta el 23 de octubre en una corte en Texas. ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fue la situación, el ambiente? ¿Cómo eran las celdas? ¿El lugar donde usted estaba con su hija? Mi hija lo describe de una forma muy, muy simple y muy clara. Eran cajas con ventanas. Todo era de un color opaco, triste. Y el ambiente se hace peor cuando ves que todo son niños y todo gira alrededor de estos niños que están en detención, de las conversaciones de estos niños, de cómo se pierde la infancia, la niñez, los juegos, las conversaciones de niños allí dentro. De eso se trata básicamente lo que tú vives cuando presencias detención infantil. Sí, Alejandra, ¿había un pabellón diferente para las familias que están con niños? Este centro es el único centro de detención familiar, entonces obligatoriamente si entras allí es porque tienes un niño, o sea, eres padre, madre o familia. Sí, estábamos separados por colores. Cafeses, familias, o sea, hablemos de papá, mamá y niños. Verdes, papás y niños, papá soltero, como se le decía pues allá. Y amarillos, éramos mamás y niños, mamá soltera. Éramos tres colores separados. Sí, claro. ¿Cómo trataban a su hija, María Antonia, en esa detención en Texas, Alejandra? No, si te soy sincera, hubieron momentos
de demasiada angustia para mí, donde peleé mucho por defender a mi hija, porque habían tratos inhumanos para un niño. Gritar a un niño, decirle no juegues, salte de ahí, no brinques, no corras, no hagas, ponerse un pito en la boca y estar todo el tiempo haciéndole llamados de atención por acciones normales en el crecimiento de un niño, es un tema al que no le deseo a ningún padre que se tenga que enfrentar. Alejandra, la carta que escribe su hija en la parte final dice lo siguiente, dice, no me dan mi dieta, yo soy vegetariana, no como bien, no hay buena educación. Quisiera centrarme en el tema de la alimentación. ¿Ustedes le hicieron saber a los agentes de ICE que ella tenía una alimentación especial? Sí, señora, desde el momento que ingresamos al centro, cartas médicas, historia clínica, incluso la sometieron a una entrevista con un capellán, a una niña de 9 años, para que le explicara el por qué ella era vegetariana y si podía argumentar su dieta en costumbres religiosas. Lo que es completamente irónico para una niña de 9 años tener que dar todo ese tipo de explicaciones. ¿Y qué le daban para que de comida? sirvan. ¿Cuál era la comida, la alimentación, la dieta en esa cárcel? No, durante los primeros 3 meses, como nunca nos adjudicaron la dieta para la niña, no juegues, no brinques, no corras, no hables. Todo el tiempo lo buscamos, pero es un acompañamiento muy básico, atienden en masa. ¿Cómo estás? ¿Comiste? ¿Dormiste? ¿Cómo te sientes? Las preguntas básicas y sigamos. No es un acompañamiento integral para lo que está sucediéndole a un niño, ni a uno como padre. Claro. Alejandra, ¿y la relación con las demás personas detenidas allí, cómo fue? Esa es, yo creo que la única parte bonita de esta historia, y es cómo me sensibilizó el hecho de compartir todas estas historias y cómo estas otras personas me dieron fuerza para esto que estamos haciendo en este momento, dar voz a lo que vivimos allí y a otros niños que aún continúan en detención. Historias desgarradoras, inhumanas, tristes, pero al final del día esa es la única parte bonita de todo esto, el compartir con todas estas familias tan lindas. Sí, Alejandra, bueno, naturalmente es inhumano lo que tuvieron que vivir usted y pues su hija María Antonia, y esta situación que también viven miles de migrantes que están aquí en los Estados Unidos. Pero desde que entró esta administración ha sido claro el endurecimiento de la política, de las medidas y también del cierre de avenidas legales para aquellos migrantes que tienen algún tipo de alternativa de aplicar a papeles y que se procese. Sabiendo esa realidad, ¿usted se asesoró en algún momento? ¿Usted tenía algo de sospecha de que esta situación podía pasar antes del viaje de María Antonia? ¿A usted quizás le entró el pensamiento, hombre, qué tal que suceda esta situación, qué tal que se presente esto? ¿Preguntó o le dieron algún tipo de garantía, no sé, algún abogado le comentó? Y le pregunto esto porque los procesos de reunificación familiar, que son a través de peticiones que hacen ciudadanos estadounidenses a sus parejas, están pausados, están detenidos y pues usted, como muchos otros que están en el marco de esos procesos, pues también se están viendo afectados por esas medidas. Sí, mira, mi matrimonio estaba 100% documentado en un proceso formal ante UCIS, entonces por eso nunca hubo ninguna intranquilidad ni ningún tema que me generara intranquilidad para estar libremente dentro de los Estados Unidos. Se supone que estábamos protegidos por la ley. ¿Qué pasa? Al momento de que me detienen, no solo es mi historia, es la historia de cientos y cientos de personas que son detenidos ilegalmente. Entramos en un limbo político y lastimosamente ahora son los niños las víctimas. Pues no sé si es legal hablar de victimización o no, pero son niños que no deben estar en detención. Más allá de eso, no, nunca tuve miedo porque Estados Unidos es un país abanderado por la libertad, por el cumplimiento de la ley y la norma, y me sentía protegida por la ley. Sí, por supuesto. Ese es el espíritu de
la Constitución de los Estados Unidos, hoy un poquito en entredicho por las actuaciones de ICE ordenadas por el actual gobierno norteamericano. Alejandra, quiero hacer una última pregunta. ¿Usted está insistiendo hoy en su regreso a Estados Unidos o cómo está la situación, por ejemplo, con su esposo? No, señor, pues mi esposo aquí a mi lado en este momento. Su esposo está aquí en Colombia. Sí, claro, inmediatamente se enteró de que íbamos a ser trasladadas, viajó para recibirnos. Me disculpas, después de lo de mi esposo me preguntaste si estoy interesada en volver a Estados Unidos ahora. No, es un proceso que realmente no depende de mí, depende de UCIS, sigue en continuación, no se canceló por mi salida voluntaria. Como te dije, sí, es verdad, es un derecho de mi esposo como ciudadano, no mío. Entonces, pues, no pueden detenerlo, no pueden hacer nada. Eventualmente, en algún momento volveré. Sí, pero ¿no es prioridad de ustedes hoy su regreso a Estados Unidos? No, mi prioridad en este momento es la recuperación emocional y psicológica mía, de mi hija sobre todo, que es lo más importante. Esa es mi prioridad ahora. 8:40 minutos. Alejandra, pues muy dramática historia. Me alegra mucho que ustedes ya estén con su hija María Antonia aquí en nuestro país. Le agradezco mucho estos minutos por habernos contado esta historia tan dolorosa, tan difícil. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. La visibilidad también protege. Gracias a estos medios de comunicación. Minutos. Gracias a usted, porque claro, Felipe, ahí estamos ante una disyuntiva. Por supuesto que cada país tiene la autonomía para decidir cuáles son sus normas migratorias. Así es. Pero cuando hay de por medio niños, por ejemplo, la cosa a mí se me empieza a enredar, porque ahí estamos hablando de los derechos de los más vulnerables, que no tienen ninguna responsabilidad porque ni siquiera ellos toman decisiones, las toman sus padres. Entonces, está usted en un escenario que es muy complicado. Una niña 128 días detenida a la espera de definir su situación, pues es un tema demasiado complicado, el que está pasando hoy en Estados Unidos. No, la verdad es dramático y desafortunadamente, pues esto lo estamos viendo por miles, ¿no? Sí, los pues, niños metidos ahí en las decisiones, obviamente, pues de sus padres, que se van unos ilegalmente. En este caso, pues estamos hablando desde que se casó con un americano que está esperando su visa y tal, pero pues eso es en esas políticas. Pero ¿cómo es posible que uno tenga un matrimonio? ¿Cómo es posible que uno tenga un matrimonio de 3 años y sea considerado ilegal? Es que eso, ¿en qué mente cabe? Realmente, frente a eso, lo único que hay que hacer es denunciar todos los abusos, y no solo con niños, Ricardo. Claro, este caso que nos conmueve profundamente. Los homicidios en Minneapolis. Claro, pero es que, estamos hablando de una fuerza bruta que no está respetando ninguna barrera de los derechos humanos, que es una enorme paradoja. Los Estados Unidos, que se convirtió, digamos, en la historia del siglo XX de los Estados Unidos, era el estandarte de los derechos humanos. Ahora es donde estamos viendo las violaciones como se acostumbraba en dictaduras, donde la fuerza brutal de la policía mata a ciudadanos norteamericanos, y de hecho las grandes noticias que trascienden son la de los ciudadanos norteamericanos que han matado, pero ICE ha matado una enorme cantidad también de inmigrantes, solo que esas no trascienden en las noticias, también utilizando la fuerza brutal, como lo hemos visto en los videos de Minneapolis. Pero esto que le pasa a nuestra familia de connacionales está pasando en decenas de países, está pasando en cientos de casos, y el mundo mudo. ¿Por qué? Porque nos da un pánico enorme señalar que en Estados Unidos estamos viendo elementos del fascismo, estamos viendo elementos del abuso de la fuerza, estamos viendo elementos de una nueva policía, digamos, una guardia pretoriana, como en su momento Hitler tuvo en la Gestapo. La tiene Trump con ICE, y es una fuerza que no le responde sino directamente al Poder Ejecutivo Nacional, que le permite meterse en los estados, a pesar de que los estados allá tienen independencia, tienen una fuerza pública independiente, tienen sus policías locales, y están abusando, y esto realmente es apenas el comienzo de nuevos episodios que vamos a seguir viendo. Realmente lamentable lo que está pasando con la principal democracia del planeta. 8:43 ¿Sabe minutos. qué es lo peor? Que hay gente todavía que defiende este tipo de acciones. Yo quisiera que las personas que defienden este tipo de acciones lean la carta,
Pero le voy a miren decir- la situación de le la voy, niña le voy a decir algo que es y aún más digan, dramático, Alberto. y digan cómo se defiende eso. Y es que Porque ahí hay pérdida de cualquier sentido de humanidad, de cualquier sentido de compasión. se eligió Donald Trump con estas banderas. Por eso. El asunto es que mayoritariamente los estadounidenses votaron por esta política migratoria. Así que estamos en un escenario que es absolutamente difícil, complejo para los migrantes en Estados Unidos. 8:44 minutos.